Pero no la última, porque yo creo que no va a dar tiempo a tratar. Viendo la... Iba a hablar de artritis séptica, pero dentro de las artritis sépticas, de lo que os interesa, aparte de las que puede presentar una persona sin un antecedente traumatológico, las que se ven aquí en el hospital, o las que a lo mejor no son de más interés para vosotros, son las que ocurren después de cirugía artroscópica, que yo he presentado alguna vez en la serie de aquí del hospital, y fundamentalmente las artritis o la infección protésica, que aunque aquí se ponen pocas prótesis, sí representa un problema importante y que yo creo que veis fundamentalmente en las rotaciones que hacéis en los hospitales generales, y que yo creo que es un tema de enorme interés, muy difícil en cuanto al tratamiento, que requiere colaboración entre los cirujanos, los internistas, especialistas en enfermedades infecciosas, laboratorio, etc. Entonces, me voy a centrar en la infección protésica y si queda tiempo tratamos las otras dos cosas, y si no tendré que volver algún otro día, si lo podéis tolerar. Bueno, entonces, no tengo datos de la frecuencia con la que se ponen prótesis articulares en España. Estos son datos de Estados Unidos de hace 3 años, y lo que muestran estas gráficas es que las prótesis de rodilla y las prótesis de cadera desde finales de los años 80 aumentan de forma progresiva, y la tasa de infección tanto en la prótesis de rodilla y la prótesis de cadera, la tasa global es baja, como veis ahí. Son las cifras recogidas en ese año, pero aunque son pocos casos, como son tantísimas las prótesis que se están poniendo y que se llegarán a poner en el futuro, pues realmente representa un número importante de pacientes al año, y esto tiene una morbilidad importante y supone un gasto económico considerable. Insisto, no hay datos en España, pero desde luego en nuestro país la cirugía protésica es muy frecuente. Son pacientes generalmente ancianos con patología médica múltiple, y por lo tanto cuando se infectan esas prótesis, como he dicho hace un momento, pues realmente se plantean problemas médicos importantes. ¿Cuáles son los factores de riesgo para que una prótesis se infecte? Pues se pueden clasificar en 3 grandes grupos: propios del paciente, los que ocurren durante el acto quirúrgico de la implantación protésica y en el posoperatorio. Los propios del paciente, infección protésica previa, que se trate de una artroplastia revisión, no sé si esto está bien dicho así, tabaquismo, obesidad, artritis reumatoide, diabetes mellitus, cáncer e inmunosupresión. Los propios del acto quirúrgico, cuando la cirugía se prolonga por encima de 2 horas y media, cuando se realiza una artroplastia bilateral, cosa que no se aconseja, y en aquellos pacientes que requieren transfusión homóloga, porque probablemente eso representa que son pacientes que llegan con una reserva biológica peor al quirófano. En el posoperatorio, los factores de riesgo que deben ponernos en alerta frente a la posibilidad de que ese paciente desarrolle una infección de la prótesis son una herida que no evoluciona bien, una herida quirúrgica, bien porque presenta una infección superficial, un hematoma, porque haya necrosis cutánea o dehiscencia de los bordes de la herida, los pacientes que presentan infección del tracto urinario durante su ingreso, problemas cardiológicos, los ingresos prolongados y, por supuesto, aquellos pacientes que por el motivo que sea tienen una bacteriemia por Staphylococcus aureus. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas y la patogenia? Trato de recogerlo en esta diapositiva. Y realmente se pueden clasificar las infecciones protésicas en 3 grandes grupos: la infección precoz, la infección intermedia y la infección tardía, en relación con el tiempo de la cirugía. Las infecciones precoces son aquellas que ocurren durante los 3 primeros meses del implante, después del implante; las intermedias, aquellas que ocurren hasta 2 años después de la cirugía en la que se coloca el implante; y las infecciones tardías son aquellas que ocurren a partir de los 2 años. Esta es la clasificación que se utiliza generalmente en todas las publicaciones sobre este asunto. Las manifestaciones clínicas son distintas y la patogenia también. Cualquiera de las 3, o generalmente la precoz y la intermedia, siempre la infección se adquiere
en quirófano. Las infecciones tardías también pueden ser manifestación de una infección que ocurrió en el implante tiempo atrás y que se tarda años en manifestarse, aunque las tardías hay que pensar que puede ser el origen hematógeno a partir de un foco infeccioso, bien sea cutáneo, respiratorio, etcétera, o endovascular. El foco puede ser clínicamente poco importante, puede ser simplemente una lesión cutánea, un forúnculo, un absceso pequeño, en fin. O sea que hay que estar siempre pendientes de ese tipo de patologías que pueden complicarse con una infección de la prótesis. Las infecciones precoces producen dolor y signos inflamatorios locales. Las heridas, la herida quirúrgica puede manifestar exudado, o sea, ser una herida complicada, y la fiebre no siempre está presente, es decir, que no hace falta pensar que si un paciente no tiene fiebre, la prótesis no está infectada, no, la fiebre puede estar ausente y de hecho lo está en al menos la mitad de los pacientes. Las infecciones intermedias se caracterizan por un dolor crónico, son pacientes en los que no han tenido nunca un intervalo libre de dolor desde la implantación de la prótesis, o es un dolor que aparece poco tiempo después. Hay signos radiológicos que sugieren aflojamiento de la prótesis y sobre todo aparece una fístula por la que drena exudado. Las infecciones tardías pueden o manifestarse de esta forma, con dolor crónico, aflojamiento de la prótesis y la aparición de una fístula, o si el origen es hematógeno, es un paciente que estaba bien y de repente, coincidiendo con un foco infeccioso, presenta dolor agudo y que apunta hacia la posibilidad de que hay un problema en la prótesis. ¿Cuáles son los microorganismos implicados? Pues nuevamente la mayor parte de las infecciones protésicas se deben a cocos gram positivos de la familia Staphylococcus, bien sea Staphylococcus coagulasa negativo, epidermidis y demás, Staphylococcus aureus, y luego, como veis, hay una serie de bacterias que pertenecen a otros grupos. Los bacilos gram negativos constituyen la cuarta parte globalmente de las infecciones protésicas, y no hay que olvidar los gérmenes anaerobios, de los cuales nuevamente hay que hablar del Propionibacterium agnes, que se caracteriza por ser una infección que ocurre curiosamente y preferentemente en las prótesis de hombro, pero que también se ven en las prótesis de cadera y de rodilla. ¿Qué podemos hacer ante un paciente en el que se sospecha una infección protésica para establecer el diagnóstico? Nuevamente hay que apoyarse en el laboratorio, en técnicas de imagen. Aquí he tratado de resumir resultados de distintos artículos y probablemente desde el punto de vista del laboratorio el dato que más nos puede ayudar es una determinación de proteína C reactiva. Los puntos de corte que hay en las series publicadas en la literatura para la prótesis total de rodilla son 13,5 y para la prótesis de cadera es superior a 5. En cualquier caso, la sensibilidad y la especificidad es lo que está ahí, y realmente es un parámetro de laboratorio que nos permite apoyar la sospecha diagnóstica ante un paciente que tiene síntomas y signos que sugieren una infección protésica. Si la PCR es normal, habrá que buscar otra explicación. La radiografía simple, aunque haya que obtenerla siempre buscando los signos que son inespecíficos, osteolisis, alteraciones en el hueso en torno al vástago, por ejemplo, o fracturas y demás, realmente, aunque hay que hacerla siempre, no permite una radiografía simple decir, bueno, esto es una infección protésica o no. Lo que sí permite es ver que hay signos radiológicos que sugieren que esa prótesis no está bien, pero puede ser un aflojamiento séptico o un aflojamiento aséptico. Pero en cualquier caso, aunque la sensibilidad y la especificidad es baja para la infección, siempre hay que tener hay que obtener una placa simple. La técnica de elección para el diagnóstico de infección protésica es la combinación es una gammagrafía en la que se combine la utilización de tecnecio 99, que se deposita, como sabéis, en el hueso, y leucocitos marcados con indio, generalmente 111, que se van a depositar en aquellos lugares donde existe un proceso inflamatorio infeccioso. Esta es la técnica de elección. Generalmente la resonancia y el TAC van a estar interferidos por el material protésico, aunque es cierto que con los metales que se utilizan últimamente la interferencia es menor, pero sigue siendo esta la técnica de elección. Y parece que el PET
combinando también la utilización de gammagrafía y PET permite obtener imágenes que son muy compatibles con con infección protésica. Estas son imágenes tomadas de este artículo de José Luis del Pozo, que es un infectólogo que en este momento está en Navarra y que estuvo unos años en la Clínica Mayo y publicó una revisión, la verdad es que muy interesante, sobre la infección protésica. Y aquí esto es una gammagrafía con tecnecio 99, esta es la gammagrafía con indio 111 en este mismo paciente, y estas son las imágenes obtenidas por PET que permitieron establecer el diagnóstico de infección de esa prótesis de cadera en ese paciente. Por lo tanto, PCR, radiología simple y gammagrafía, combinando el tecnecio y los leucocitos marcados. Si tenemos, por lo tanto, un paciente con signos, síntomas y datos complementarios que sugieren una infección protésica, ¿qué hay que hacer? Pues realmente lo que habría que hacer es una punción de la articulación para obtener líquido sinovial y hacer un recuento celular y tinción de Gram y cultivo. Los datos que hay sobre los puntos de corte del recuento celular y del recuento diferencial, es decir, la cantidad o el porcentaje de polimorfonucleares en la infección protésica, no tienen nada que ver con los puntos de corte de artritis infecciosa fuera del contexto de la prótesis. Como veis, las cifras que deben de alertar frente a la posibilidad de una infección son mucho más bajas. En el caso de la prótesis de rodilla, por encima de 1.700 leucocitos por centímetro cúbico y por encima del 65% de polimorfonucleares. En la prótesis de cadera, por encima de 4.200 células y el 80% de polimorfonucleares. La sensibilidad y la especificidad para la infección, los datos están ahí en la tabla. Es cierto que se ha establecido también un punto de corte con una cifra más alta para aquellos pacientes que tienen una infección protésica aguda en el posoperatorio reciente, es decir, en el posoperatorio inmediato, en el que el punto de corte se ha considerado que puede ser 27.000 células. Pero en fin, en cualquier caso, el mensaje es que cuando se hace la artrocentesis, la punción para obtener líquido sinovial, el recuento celular que debe alertar sobre la posibilidad de infección protésica, las cifras son mucho más bajas que en las artritis sépticas, por así decirlo, convencionales. La tinción de Gram, que se recomienda hacer siempre, sin embargo, tiene una sensibilidad baja, pero bueno, en los casos en los que se ven formas bacterianas, pues eso permite establecer el tratamiento empírico hasta que se tenga el resultado de los cultivos definitivos. Una vez establecido el diagnóstico, el paciente debe ir a quirófano y ahora daré más detalles sobre lo que hay que hacer y lo que sí también se aconseja en aquellos lugares donde se hace mucha cirugía protésica, así debe ser, tiene que haber un patólogo disponible al que se le deben enviar muestras obtenidas en quirófano, y el criterio que se ha establecido para la infección protésica es que haya entre 1 y 10 leucocitos polimorfonucleares por campo, utilizando una lente de 400, y como veis la sensibilidad y la especificidad está ahí. Aquí no tenemos una disponibilidad de un patólogo, en los hospitales grandes eso sí se hace, y desde luego pues tienen que colaborar durante el acto quirúrgico para permitir confirmar la existencia de una infección protésica. Se deben obtener muestras cuando el paciente ya va a quirófano. Ya tenemos las del líquido sinovial y ahora resumiré todo en un algoritmo diagnóstico, pero una vez en quirófano se deben obtener muestras, cultivos intraoperatorios. Hay criterios establecidos sobre y protocolos sobre el tipo de muestras, el número de muestras que hay que obtener. Y por lo tanto, en la mayor parte de los casos, si es posible y el paciente no está séptico, nuevamente, como dije el otro día con las osteomielitis crónicas, hay que interrumpir la antibioterapia, preferiblemente durante 2 semanas, para que el rendimiento de los cultivos sea positivo y nos permita identificar el germen, las sensibilidades y poner el tratamiento antibiótico adecuado, que es un componente importante, además de la cirugía, en el tratamiento de esta complicación. Es importante que cuando el paciente vaya a quirófano para revisión de esa prótesis, no se inicie la profilaxis antibiótica hasta que se hayan obtenido las muestras adecuadas para cultivo, porque
si llega el antibiótico al foco, aunque haya pus y realmente los antibióticos no lleguen al pus, pero bueno, muchas veces es posible que esos antibióticos que se han administrado interfieran con la recuperación del germen y, como dije hace un momento, es una información muy importante para establecer el tratamiento antibiótico adecuado. Y se recomienda obtener entre 5 y 6 muestras para cultivo. Menos no es deseable, porque hay veces en que, sobre todo en las infecciones intermedias y las tardías no hematógenas, la carga microbiológica es baja y por lo tanto hay que recoger suficientes muestras para recuperar la bacteria. Y se recomienda también, una vez extraída la prótesis, someterla a un sonicado con el fin de recuperar las bacterias que están adheridas al metal y a partir de ahí cultivarlas e identificarlas. El procedimiento es muy sencillo. La prótesis se introduce en un contenedor de plástico, esto se somete a vibración, después de haber añadido 400 centímetros cúbicos de Ringer, y posteriormente asonicado durante 5 minutos. No es un sistema muy sofisticado. Entonces lo que ocurre es que esas bacterias que están adheridas al biofilm o que están incluidas en el biofilm que recubre al material protésico pasan a ese líquido y ese líquido es el que se inocula en cultivo. La verdad es que los traumatólogos y microbiólogos de la Clínica Mayo son los que diseñaron este sistema, que su uso se ha extendido en muchos de los hospitales donde se realiza cirugía protésica, y los datos están aquí. Y la verdad es que los resultados son espectaculares. Se recogen o se recuperan más bacterias que con los cultivos convencionales y puede ser muy útil en aquellos pacientes que hayan recibido antibioterapia previa. Y los datos son estadísticamente significativos. Por lo tanto, además de los cultivos, de las 5 o 6 muestras de cultivo del tejido periprotésico, hueso y demás, es importante someter la prótesis al sonicado. No está la doctora Charaviglio, esto es un tema que hemos hablado en alguna ocasión y bueno, como digo, el sistema no requiere grandes inversiones en cuanto a aparataje. Este cuadro resume un poco cuál es el algoritmo para el diagnóstico de infección protésica. Es un poco repetir lo que ya he dicho, pero yo creo que merece la pena para que quede claro. En aquellos pacientes en los que se sospecha que pueden tener una infección protésica, por supuesto hay que hacer historia y exploración física, obtener una radiografía simple y una analítica, en lo que lo fundamental, como he dicho antes, es la PCR. Entre paréntesis están puestos los hemocultivos. Depende del cuadro clínico del paciente. Si tiene fiebre, si tiene un cuadro séptico, si tiene un foco infeccioso en algún otro sitio, los hemocultivos deben obtenerse porque nos pueden dar el germen responsable. Si el hemocultivo es positivo, sabemos que esa bacteria es la que está produciendo problemas en la prótesis. Si no tenemos datos microbiológicos y no hay una evidencia clara, si el paciente no tiene una fístula por lo que está emanando pus, pues habría que hacer la gammagrafía con tecnecio y leucocitos marcados, como he dicho antes. A continuación, artrocentesis para obtener muestra de líquido articular para recuento celular y cultivo. Si sigue la sospecha de infección protésica, se debe llevar al paciente al quirófano para realizar una inspección quirúrgica, desligamiento, obtención de muestras para anatomía patológica, cultivos y sonicado de la prótesis. Por supuesto, cuando se cumplen los criterios que he ido comentando, se confirma la infección protésica y habrá que poner el tratamiento adecuado que ahora mencionaré. Y nuevamente es importante no administrar antibióticos hasta que se obtengan las muestras adecuadas, bien sea de líquido articular, antes del quirófano o durante la intervención quirúrgica para el reemplazo protésico. ¿Cuáles son las opciones de tratamiento quirúrgico frente a un paciente que tiene una infección protésica? De esto vosotros sabéis mucho más que yo. Pero las opciones son las 5 que hay aquí. Desviamiento y retención del implante, recambio de la prótesis en un tiempo, recambio en 2 tiempos, la resección de la artroplastia y dejar al paciente sin prótesis y la amputación. La verdad es que las indicaciones para cada una de estas opciones están
bien recogidas en la literatura. Y aquí todo esto está en inglés, no me voy a detener, pero quería que lo tuvieseis porque os pasaré la charla. Esto realmente es un artículo que yo creo que es fundamental, que se ha publicado hace poco tiempo y que son las guías de práctica clínica de la Sociedad Americana de Enfermedades Infecciosas, y un grupo fundamentalmente de la Clínica Mayo, cirujanos e infectólogos, son los que han publicado por fin, porque estas guías se esperaba su publicación desde hace 2 años, han publicado por fin las recomendaciones que, bueno, pueden ser discutidas, pero en fin, la referencia está ahí, y las gráficas que para las distintas situaciones son lo que os enseño. No me voy a detener porque lo que he hecho he intentado hacer un resumen en castellano que combine la parte quirúrgica y la parte médica. Por lo tanto, hay 5 opciones de tratamiento. La primera, desbridamiento y retención del implante. ¿En qué pacientes? En aquellos en los que la prótesis no esté suelta, esté bien, en los que no exista una fístula por la que drene material purulento, en aquellos pacientes que presenten la infección protésica durante el primer mes desde la cirugía del implante y lleven menos de 3 semanas con síntomas, o en pacientes que hayan pasado ese tiempo de un mes, pero lleven poco tiempo de evolución clínica. En este grupo se puede considerar la retención del implante, el desbridamiento y retención del implante. El éxito de esta aproximación terapéutica oscila entre el 14 y el 100%, es un rango amplísimo, pero bueno, eso es lo que hay. Y el tratamiento, desde el punto de vista médico, difiere si se trata de una infección estafilocócica o por otros gérmenes. Y he intentado resumirlo aquí. Tiene que constar el tratamiento antibiótico frente a estafilococo, un antibiótico específico intravenoso entre 2 y 6 semanas por vía intravenosa. Puede acortarse dependiendo de la sensibilidad de ese estafilococo. Y siempre hay que asociar rifampicina por vía oral por su actividad frente al biofilm. Después de ese tratamiento intravenoso, la siguiente fase es tratamiento por vía oral, generalmente una quinolona asociando rifampicina durante 3 meses en los casos de la prótesis de cadera y durante 6 meses en aquellos casos de prótesis de rodilla. Cuando se retiene el implante hay que tratarles durante todo ese tiempo con esos antibióticos. Hay una serie de alternativas a las quinolonas, que son las que pongo aquí, y curiosamente en estas guías, y esto es algo que todavía yo no tengo claro y que es motivo de discusión, las guías recomiendan valorar supresión crónica indefinida con antibióticos, con estos que ponen aquí, cotrimoxazol, cloxacilina, cefalexina o minociclina, en aquellos pacientes que no hayan podido tolerar o recibir rifampicina, en aquellos pacientes en los que no sean candidatos por falta de stock óseo o porque no quieran someterse a cirugías posteriores de recambio, amputación, en fin, lo que puedan precisar. En aquellos casos en que el microorganismo no es un estafilococo, el tratamiento antibiótico específico se debe hacer por vía intravenosa entre 4 y 6 semanas, aunque también las guías dicen que se pueden pasar parte de ese tratamiento, puede ser por vía oral, dependiendo de la sensibilidad del microorganismo. Y nuevamente mencionan lo de la supresión crónica, que es algo que, como digo, a mí no debe de aclararse. ¿Cuáles son los pacientes en los que se realiza el recambio en un tiempo? Esto, por lo visto, es algo que se hace más en los países europeos que en Estados Unidos, donde lo que favorecen es el recambio en los tiempos. Desconozco cuál es la situación en nuestro país. Solo puede hacerse en pacientes con infecciones de prótesis de cadera. No funciona para la rodilla, al parecer. Hace falta que el paciente tenga las partes blandas y el stock óseo sean adecuados, que el microorganismo esté perfectamente identificado y que sea susceptible a tratamiento antibiótico por vía oral. El éxito de esta aproximación es entre el 80 y el 90%, y nuevamente el tratamiento antibiótico va a variar según sean estafilococos
o otros microorganismos. Pero nuevamente el tratamiento antibiótico consiste en una fase por vía intravenosa entre 2 y 6 semanas asociando rifampicina en el caso del estafilococo, seguido de tratamiento durante 3 meses y supresión crónica en aquellos casos que he mencionado anteriormente. Y lo mismo para los gérmenes gram negativos de 4 a 6 semanas, pudiendo administrar parte del tratamiento por vía oral si la sensibilidad del microorganismo lo permite. Al parecer el recambio en 2 tiempos es lo que se hace más a menudo y los pacientes son aquellos que no serían candidatos a recambio en un tiempo cuando tienen microorganismos difíciles de tratar y por supuesto ha de ser técnicamente factible, es decir, que el paciente pueda, por las características de sus tejidos blandos y de sus huesos y su situación fisiológica general, soportar al menos 2 intervenciones quirúrgicas y que el pronóstico de esa extremidad, el pronóstico funcional sea bueno, el éxito 87%. Hay que retirar el implante, colocar un espaciador con antibióticos, tratar durante 4 a 6 semanas por vía intravenosa o por vía oral si hay buena biodisponibilidad de los antibióticos a los que el germen sea sensible. Posteriormente el paciente ha de estar entre 2 y 8 semanas sin antibiótico para proceder al reimplante, a la colocación del implante del segundo tiempo. Y por supuesto, bueno, la resección de la artroplastia, el éxito entre el 60 y el 100%, hay que administrar antibióticos durante 4 a 6 semanas por vía intravenosa o vía oral, dependiendo del germen, y la amputación, si se extirpan todos los tejidos, basta con tratar durante 24 o 48 horas con antibióticos. Si quedase por lo que fuese un hueso todavía afectado o infección en partes blandas, habría que prolongar el tratamiento antibiótico. No voy a detenerme en estas 2 tablas, pero están y puede ser útil que las tengáis porque dan información acerca de los gérmenes, los antibióticos que se aconsejan como preferibles en cada uno de los casos, con la duración, dosis, etcétera, y los tratamientos alternativos. Y están en este artículo al que he hecho, el de las guías, al que he hecho referencia durante mi intervención. Por último, quería hablar de la profilaxis antibiótica en el contexto de la cirugía protésica. Y esto también es un tema debatido. En los protocolos que tenemos en el hospital se aconseja, como en toda la cirugía ortopédica, la utilización de cefazolina por vía intravenosa, asociando o no quinolonas ante la posibilidad de cubrir bacilos gram negativos. Me refiero a cuando se coloca el implante por primera vez. No estoy hablando del paciente que tiene infección protésica, sino prevención de la infección en aquellos pacientes sometidos a cirugía, que es este primer punto, la implantación de la prótesis. Y traigo a colación estos protocolos porque cada vez su utilización está más extendida. No están incluidos en las recomendaciones, en las guías que he comentado, pero es el protocolo que utilizan en determinados hospitales públicos en Madrid y en Cataluña fundamentalmente, y realmente es un protocolo muy agresivo que está dirigido a evitar a toda costa el que la prótesis, cuando se pone, pueda contaminarse por estafilococos fundamentalmente resistentes a meticilina y bacilos gram negativos, y por lo tanto la combinación que recomiendan en quirófano y administrarlo antes de la isquemia sería teicoplanino a dosis altas y meronem o ceftazidima. Con el teicoplanino permite una infusión rápida, cubre la posibilidad del estafilococo resistente a meticilina, y el meronem y la ceftazidima cubren los bacilos gram negativos. Esto debe seguirse en planta por vancomicina más meronem o ceftazidima y mantenerlo durante 24 horas. Esto es para el implante. Posteriormente, en aquellos pacientes que desarrollan una infección protésica y que son sometidos a un recambio en 2 tiempos, cuando se va a implantar la prótesis, cuando se procede al recambio después de haber retirado el cemento con antibióticos, estamos nuevamente en una situación en la que a toda costa se quiere evitar que esa nueva prótesis pueda colonizarse por bacterias y se vuelva a infectar. Y
por eso, en quirófano, después de la toma de cultivos e interrogación, porque el paciente ha estado tratado con antibióticos, ha dejado un periodo sin antibióticos, tiene un cemento con antibióticos, por lo tanto es cuestionable que haya que tomar cultivos en ese caso, y por eso está en interrogación. Hay quien lo hace y hay quien no. Volver a añadir este protocolo de teicoplanino más meronemo ceftazidima, y luego mantener vancomicina y meronemo ceftazidima en la planta hasta que se reciban los cultivos que se han tomado en ese segundo tiempo. Si son negativos, se suspende la antibioterapia y se considera el tema resuelto. Si son positivos, hay que volver a empezar de cero. ¿Qué pasa en aquellos pacientes que tienen prótesis articulares y que se someten a un procedimiento dental? Esto es una pregunta que a mí me hacen con relativa frecuencia. Oiga, tengo que tomar antibióticos y la verdad es que ha habido cambios absolutamente de un extremo a otro desde el año 2000 hasta la actualidad. Y realmente no ha sido hasta ahora, hasta principios del 2013, en que nuevamente la Sociedad Americana de Cirugía Ortopédica ha revisado las recomendaciones. Antes se decía que sí, que a todos, y ahora realmente han publicado este artículo que la verdad es que uno lo lee y la verdad es que no sé muy bien qué decir. Entonces he tratado de traducir las 3 recomendaciones que hacen. La primera, el grado de evidencia es limitado, eso quiere decir que no se sabe muy bien. Dicen que es importante que los médicos, los cirujanos y los que se dedican a los internistas, en fin, valoren si no hay que prescribir de forma rutinaria profilaxis antibiótica en pacientes con prótesis de cadera y de rodilla sometidos a procedimientos dentales. Es decir, que tú ante un paciente que tiene una prótesis, que se va a hacer algo en la boca y dices, bueno, pues a lo mejor no le tengo que dar de forma rutinaria profilaxis antibiótica. Eso es lo que dicen, la verdad es que es una recomendación que no es muy útil. La segunda recomendación, con un grado de evidencia no concluyente, dicen que en este momento no es posible recomendar o no recomendar la utilización de antibióticos orales tópicos en pacientes con prótesis de cadera o de rodilla sometidos a procedimientos dentales. Y por último, esta es en la que hay consenso, pero yo creo que no haría falta haberse reunido para llegar a esta conclusión, es que en ausencia de evidencia definitiva relacionando una pobre higiene oral con infección protésica, se recomienda que los pacientes con prótesis de cadera o de rodilla mantengan una higiene oral adecuada. Eso es lo único en lo que están de acuerdo. Lo demás, la verdad es que lo deja un poco en el aire, y dicen en ese documento que realmente lo que habría que hacer es empezar a plantearse el dejar de poner antibióticos de forma sistemática, pero que hay que tener en cuenta la preferencia del paciente. Y esto deja, es decir, que a lo mejor el paciente dice, oye, yo es que prefiero tomar antibióticos, y sobre todo esto deja abierto una vía a que si usted le dice no tiene que tomar antibióticos y luego tiene una infección, pues puede haber demandas legales, etcétera, etcétera. Por lo tanto, con respecto a los procedimientos dentales, la situación está ahí, así, y a mí me parece que es un poco confusa. No hay recomendaciones que yo sepa de la Sociedad Española de Cirugía Ortopédica y Traumatología a este respecto. ¿Qué pasa con los procedimientos urológicos, técnicas diagnósticas invasivas, de digestivo, etcétera, etcétera? Pues realmente el campo ese también está abierto. Y lo que sí es cierto es que de forma conjunta la Sociedad Americana de Cirujanos Ortopédicos y Urólogos publicaron un artículo no revisado, no por pares, pero bueno, lo que dicen es que hay que tener en cuenta 2 cosas. Primero, aquellos pacientes que tienen riesgo aumentado potencial de tener una infección hematógena de una prótesis articular. Y la lista es esta. 2 años después de la artroplastia, pacientes inmunocomprometidos con distintas patologías, diabetes, infección protésica previa, malnutrición, hemofilia. Estos son los grandes grupos. Estos pacientes tienen riesgo de tener una bacteriemia y por lo tanto, si son portadores de prótesis, que esas prótesis se infecten. Y con respecto a los procedimientos urológicos que tienen mayor riesgo de bacteriemia, son la manipulación de los cálculos. Yo creo que en castellano esto se dice litotricia, está mal. Procedimientos con incisión transmural del tracto urinario, endoscopia del tracto urinario superior, cirugía que incluya segmentos de intestino, prostatectomía transrectal y cualquier procedimiento en pacientes con alto riesgo de colonización del tracto urinario, cateterización intermitente, esteno ureteral, retención urinaria, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, si se combinan el grupo de pacientes que he dicho antes que tienen riesgo de sufrir una
siembra hematógena de su prótesis. Con estos procedimientos, realmente en estas situaciones, hasta hoy, aunque insisto que el artículo no es un artículo sometido al procedimiento de revisión por pares habitual, recomienda la utilización de profilaxis antibiótica. ¿Qué profilaxis? Bueno, pues depende. Estas son las pautas para procedimientos dentales y procedimientos urológicos. Esto teniendo en cuenta las recomendaciones que he mencionado anteriormente, y dependiendo de la preferencia del paciente, se puede dar por vía oral, por vía intravenosa o intramuscular, y en los pacientes alérgicos a penicilina pues habrá que utilizar otros fármacos, y el que se recomienda fundamentalmente es la clindamicina. Y para los procedimientos urológicos, por los que veis aquí, quinolonas, ampicilina o gentamicina por vía intravenosa, y en los alérgicos a penicilina, vanco y genta. Lo que es fundamental es que si se utiliza esta profilaxis, ha de ser una dosis única. No hace falta dar más dosis para evitar la colonización de la profilaxis. Y creo que con esto